Ya estamos en vivo en Facebook. Genial, así se van sumando también por esa red social. Aprovecho la oportunidad para recordarles que todas las tutorías que estamos haciendo de las distintas materias quedan guardadas en nuestro Facebook y también quedan en nuestra aplicación del celular. Ponen la Centeno U derecho, está disponible en iOS, en Android, es gratuita la descarga. En donde van a poder volver a verlas en caso de que lo necesiten. Siempre está bueno tener a disposición las clases grabadas por si quedó algo suelto o sirve volverlo a escuchar cuando uno tiene que agarrar el texto, ¿no? Obviamente todas nuestras redes sociales están a disposición para cualquier consulta que tengan a la hora de abordar los textos. Y recordar que la tutoría específicamente de teoría del delito la vamos a estar repitiendo los miércoles a las 18 horas por los mismos canales de transmisión. La semana que viene vamos a estar viendo el estrato específico de acción con el doctor Martín Dupetit, que conforma también la cátedra de Nadia Espina. Por último, aprovecho la oportunidad para recordarles que este viernes 8 de mayo vamos a estar haciendo un debate con el doctor Raúl Zaffaroni, Graciela Peñafort y el doctor Gustavo Vargas sobre cárceles y poder judicial en tiempos de coronavirus, como para poder hacer un abordaje crítico de la situación que viene dándose, siendo un debate que está apuntado para estudiantes de grado y jóvenes graduados, de modo que podamos tener un análisis jurídico de la situación, siendo que, bueno, estamos estudiando justamente una carrera de Derecho y es una discusión dentro del campo jurídico. Creímos oportuno poder dar este debate para poder abordarlo desde ese lugar, siempre con una mirada crítica para poder formar, obviamente, la postura y la posición que cada uno pueda llegar a tener con conocimientos más jurídicos quizás sobre el tema. Así que nada, invitarlos a esa actividad. Va a ser, como les dije, este viernes 8 de mayo a las 18 horas. Si tienen alguna pregunta que quieran hacerle a alguno de los participantes de este debate, las pueden mandar por redes sociales, las vamos a estar haciendo. La verdad es que está bueno poder aprovechar esta oportunidad como para escuchar cuáles son las distintas posturas. Así que, bueno, eso sería un poco la idea del viernes. Ahí vamos admitiendo a más personas. Ya en unos minutitos arrancamos. Estamos esperando que la docente se sume. Estaba un poquito demorada por cuestiones laborales, pero ya me dijo que en 10 se suma. Muy bien. Bueno, ahí seguimos, se siguen sumando más estudiantes, estamos transmitiendo en vivo por Facebook también. La docente ahí me escribió, ya se está sumando a esta tutoría, así que les pido unos minutitos y ya en breve arrancamos. Si quieren ir buscando algo para merendar, algo para tomar, todavía están a tiempo.
comentarles que estamos haciendo estas tutorías con docentes de la facultad, que la verdad es que por experiencias que nos vienen comentando los estudiantes al momento de haberlas cursado, nos han recomendado ampliamente estas comisiones. La doctora Nadia Espina está a cargo del curso de parte especial de Derecho Penal, materia obligatoria del CPO, y también tiene una comisión en el curso intensivo de verano y de invierno, tiene a cargo la materia teoría del delito específicamente también, como para comentarles un poco la docente las materias que tiene a su cargo. La idea de estas tutorías es poder abordar en clases de apoyo los conocimientos fundamentales más básicos sobre la teoría del delito, porque sabemos que es un tema bastante complejo para poder abordar sin ni siquiera haber recibido ningún tipo de clase durante este cuatrimestre un tanto especial. Por eso también desde la Centeno ideamos y llevamos adelante estas tutorías, estas clases de apoyo, para que tengamos todos la oportunidad de poder evacuar las consultas que vayan surgiendo a la hora de abordar un manual, un libro, un texto, sobre todo con temas que sabemos que son complejos. Fíjense que subimos un calendario todas las semanas, igualmente cada tutoría nueva que hay lo vamos subiendo. De teoría del delito vamos a estar repitiendo las clases todos los miércoles a las 18 horas, vamos a estar teniendo esta materia en particular. La semana que viene vamos a ver acción y la siguiente tipicidad, como para poder ir viendo en particular algunas cuestiones específicas de cada uno de los estratos que compone la teoría del delito. También comentarles, si alguno está en el CPO, que sumamos una nueva tutoría de concursos y quiebras, otra materia bastante compleja para poder abordar su estudio si no recibimos ninguna clase. Esta tutoría va a ser los jueves a las 8 de la noche, va a estar a cargo de la doctora Ana Alonso, que tiene a su cargo también durante los bimestres una comisión en donde vamos a ver en particular todo lo que es concursos, porque sería lo que primero se ve en el bimestre y lo que por los programas que venimos consultando de las distintas comisiones sería la etapa en la que nos encontraríamos abordando el estudio. Así que también comentarles eso, va a ser todos los jueves a las 8 de la noche. Si tienen algún compañero o compañera de cursada que necesite las tutorías de las distintas materias que estamos realizando, les pedimos y agradecemos muchísimo la difusión que se pueda llegar a dar, porque sabemos que estos momentos son muy complejos, que quizás son momentos angustiantes que nos encuentra esta cuarentena, esta situación particular en la que no hay antecedentes, y nos parece que entre todos y todas podemos llegar a lograr salir adelante de este cuatrimestre de la mejor manera posible. Por eso un poco la idea de acercar estas tutorías. Recuerden que están disponibles por si la tienen que volver a escuchar desde nuestra página de Facebook o desde la aplicación del celular de la Centeno en la sección específica que dice tutorías. Por si algún compañero o compañera no logró poder sumarse, que se quede tranquila que va a poder escucharla en otro momento, en otro horario. Están las tutorías de todas las materias del CPC y ya arrancamos a confirmar materias del CPO, como les estaba comentando. Sí, pero no la puedo hacer con Cipriano. Ahí está, ahí se sumó la doctora Nadia Espina a cargo de esta tutoría. Ahí la vamos a hacer anfitriona también de Zoom, así cualquier cosa que necesite. Un poco la modalidad que vamos a manejar, si a Nadia le parece bien, es que estén todos muteados para evitar que haya ruidos externos en cada una de las casas y de los y las estudiantes que participan. Y si tienen alguna pregunta, va levantando la mano por Zoom y las vamos viendo a medida que van surgiendo o al final de la clase. Las personas que están desde Facebook, que también estamos transmitiendo en vivo, se pueden ir acercando consultas, que yo las voy a estar transmitiendo en vivo a Nadia. Creo que Nadia, ahí está. Bueno. No se escucha.
No, Nadia, no se te escucha. Nadia, fíjate si tenés configurado el micrófono, en el botón que está al lado del micrófono. Disculpa a todos. Ahí está, Ahí está. ahí está. Perdón, lo que pasa es que estamos haciendo dos Eh, videoconferencias al mismo tiempo. Está muy bajito. Ahí se volvió no se escucha ahora. Ahí estamos con... No se escucha. Y ahora lo que voy a hacer es sentarlo en el celu y que el audio salga por encima. Si no, lo que se puede hacer, Nadia, también es entrar, además desde la compu, desde el celu, para que salga desde el celu el sonido. A ver, les pedimos unos minutitos de paciencia, que bueno, es compleja la tecnología, estamos solucionando algunos desperfectos técnicos y ya arrancamos. No. Poné que se puedan emitir todos siempre. Unos minutitos y ya arrancamos, chicos. Estamos ahí terminando de configurar el audio con la docente. Nadia, ¿me escuchás? Nadia. Y te escucha el... Sí. Responder. Ahora sí. El iPhone. No. Activame el audio, está. Perfecto. Está. Ahora Perfecto. me escuchan. Sí. Listo, bárbaro. Desde el celular. Y le pido mil disculpas a todos, pero la máquina que tenía configurada con Zoom ahora la está utilizando otra persona en la casa, así que, bueno, no tenía previsto este inconveniente. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los que están participando y a los organizadores de esta tutoría, porque me parece fundamental que en estos tiempos que son difíciles para todos, se brinden herramientas para todas y todos los estudiantes que sirvan de apoyo o de acompañamiento en el dictado, digamos, de las materias que se están dando en la facultad a través de esta nueva modalidad que es virtual y a la que pocos o pocas
estamos acostumbrados, no todos estamos acostumbrados. Entonces, lo que se propone es brindar algún tipo de ayuda, y en eso me pongo a disposición con todas las dudas y consultas en lo que es la materia de teoría del delito y sistema de la pena, en la que entiendo que no habrá un solo encuentro, que es este que estamos teniendo en el día de hoy, sino que la idea es que se vayan extendiendo para abordar distintos temas vinculados a la teoría del delito a lo largo de distintas semanas. Quizás no todos los temas, porque, y en esto también hago hincapié en este sentido con la clase de hoy, pretender abordar toda la teoría del delito en 4 o 5 encuentros, o incluso en un encuentro como hoy, pretender abordar todos los principales lineamientos de las distintas o de los distintos sistemas de la teoría del delito, creo que es prácticamente imposible, porque si quisiéramos le podríamos dedicar todo un semestre o todo un año. Sino que es más bien una primera aproximación, algunos conceptos, sobre todo para los que recién arrancan con teoría del delito, son medios complejos, entonces voy a tratar de que en la medida del repaso de la evolución de la teoría del delito sean dentro de todo lo más claro posibles, después abriéndose al debate, pero antes creo que es importante, más allá de señalar el objetivo de la clase de hoy, que es este recorrido histórico de la evolución de la teoría del delito, pensar en el derecho penal, pensar en cuál es la función del derecho penal y también cuál es la función de la teoría del delito, porque la teoría del delito, si uno lo piensa desde el punto de vista de un arquitecto, podemos decir que es un edificio que tiene distintos pisos, distintos departamentos con distintas habitaciones, según la complejidad de cada estrato, es decir, me refiero a la acción, me refiero a la tipicidad, me refiero a la antijuricidad y a la culpabilidad, que la presencia de estos 4 caracteres, el primero general y los restantes específicos, permiten afirmar la existencia de un delito. La función de la teoría del delito va a ser justamente operar como un sistema sucesivo de filtros, en donde al finalizar, o quizás en el medio de este análisis, podemos determinar si estamos en presencia de un delito, es decir, si afirmamos los 4 pisos, la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, o bien si lo podemos descartar antes, es decir, podemos afirmar que no existe un delito. Y esto tiene una importancia que quizás uno lo piensa desde el punto de vista digamos, de la academia, piensa, y bueno, ¿de qué me sirve la dogmática jurídico-popularmente? ¿De qué me sirve la teoría de delito? Y yo creo que es importante, porque si bien los procesos penales son aquellos a través de los cuales se pueden determinar si una persona es culpable o no, estas herramientas, estos aportes, son imprescindibles a la hora de determinar cuál es la función que le vamos a dar al derecho penal, sobre todo teniendo en cuenta que después de la afirmación del delito viene la consecuencia jurídica, que yo me pregunto cuál es, y creo que ustedes ya la saben, que es la del ejercicio, la de la aplicación de una pena. Uno, cuando determina que existe un delito, la consecuencia es la aplicación o la imposición de una pena. Entonces, por eso la materia, la facultad se llama teoría del delito y sistema de la pena, ¿no? Porque la función del derecho penal y la función de la pena están íntimamente vinculados, ¿no? También por eso es necesario conocer acerca del ejercicio del poder punitivo, conocer también de las razones que se aducen, digamos, para su ejercicio y también, digamos, de su función, ¿no? Y si pensamos en un derecho penal desde el punto de vista de lo personal, de lo que yo suscribo, digamos, de la escuela de Zaffaroni, Alagia Slokar, podemos decir que la función del derecho penal siempre es la de contener el ejercicio del poder punitivo, ¿no? Hacer que aquellas irracionalidades o arbitrariedades del ejercicio del poder punitivo, que está claro que no ejercen los jueces,
sino que ejercen las agencias ejecutivas del sistema penal, que son las fuerzas, que son las que nos traen a nosotros, a los operadores jurídicos, el cliente del sistema penal. Bueno, ahí es donde los jueces, a través de la interpretación de las leyes penales, que también tienen límites de orden constitucional y convencional, deben cumplir esa función en orden a contener el poder punitivo del Estado para que avance el Estado de Derecho. Y esto es importante de mencionar, porque ahí se configura la importancia de la teoría del delito si se piensa que nosotros como operadores de justicia, o ustedes que en algún momento lo serán, van a tener, digamos, esta herramienta, ¿no? La de decir, o la de funcionar como un semáforo. Decir, bueno, en este caso, digamos, va a avanzar el poder punitivo, en este caso no, y también vamos a tener los casos dudosos. Entonces es un semáforo con luces verdes, rojas y amarillas. En cada caso vamos a determinar. Y acá es la importancia nuevamente de analizar cada uno de los estratos, ¿no? En esta propuesta o en este primer modelo que analizamos, la acción es aquella conducta, podemos decir, digamos, voluntaria y final y humana, porque, digamos, conductas solo pueden cometer los humanos y no, por ejemplo, los animales, que es el primer carácter genérico del delito. Y después, los caracteres específicos, como la tipicidad, que en el modelo de Zaffaroni y Alagides-Lockhart se compone, digamos, de un aspecto que en algunas otras teorías no están, que es el del aspecto conglobante, pero que, digamos, se ve en las 4 estructuras, podemos decir, de la tipicidad, porque yo al principio les hablaba de un modelo o de, digamos, un edificio con distintos pisos y con distintos departamentos y habitaciones. Bueno, la tipicidad, digamos, es la que se lleva la mayor cantidad de departamentos y la mayor cantidad de habitaciones, porque vamos a encontrar 4 estructuras que van a ser fundamentales, como ser la del tipo activo doloso, la del tipo activo culposo y el omisivo doloso y culposo. Lógicamente, en el caso de los tipos activos, se corresponden con aquella técnica legislativa en donde el legislador prohíbe ciertas conductas, ¿no? Por ejemplo, el caso del homicidio doloso, el homicidio simple del artículo 79 del Código Penal, y luego los tipos culposos, que se construyen, digamos, con otra técnica legislativa, porque lo principal en los tipos culposos es la violación a un deber de cuidado con un resultado lesivo para un bien jurídico, y los tipos omisivos, que a diferencia de los mandatos prohibitivos, son imperativos, porque en estos casos el derecho, o podemos decir en el tipo penal, en la legislación, se está esperando que la persona haga algo, es decir, como el tipo de la omisión de auxilio. Uno está esperando, el derecho está esperando que ante una persona que necesite auxilio, otra la vaya a socorrer, y no que se vaya a tomar mates o a mirar un partido de fútbol cuando no existe otro medio para que la persona sea socorrida. Entonces, estas van a ser las principales estructuras de la tipicidad, en donde básicamente en este juicio de tipicidad lo que nos importa a nosotros es ver si una conducta que se da en el mundo, que es voluntaria, final y humana, y que no ha sido descartada por los supuestos de involuntabilidad, que son los casos de inconsciencia total, y digamos cuando no ha correspondido a actos, por ejemplo, de fuerza física irresistible, a casos de fuerza física irresistible interna o externa, que se afirman como conducta, en el plano de la tipicidad la idea es contrastarlas con un tipo penal en concreto, ¿no? Entonces, en el caso de los tipos activos dolosos, que es por lo general por donde se comienza el análisis de modo histórico, lo que importa es verificar una primera instancia en el punto de vista de la tipicidad sistemática, en el modelo de Zaffaroni y Alagides-Lockhart, que nos permite de manera abstracta trabajar con un tipo penal para ver si se dan todos los elementos objetivos, e incluso, bueno, Zaffaroni luego cambia
digamos, de lugar o de ubicación a la imputación del hecho, digamos, del agente como obra propia, porque, digamos, ha cambiado en algunas obras, en algunos casos lo ha colocado en el tipo sistemático y en otros en el tipo conglobante. Bueno, también la idea es que además de todo lo que, de verificar todos los elementos de tipo penal, es decir, sujeto activo, sujeto pasivo, verbo, nexo de causalidad o de causación, que, digamos, tienen que existir siempre entre una conducta, digamos, y un resultado que se da, poder imputarle ese hecho a la gente como obra propia, porque no siempre se le va a poder imputar el hecho como obra propia a la gente. Piensen ustedes en los casos en donde, por ejemplo, uno puede suceder que golpea a alguien, ¿no? Levemente, y que esa persona se caiga al piso, y producto del golpe que recibe en la cabeza tenga que venir a asistirle una ambulancia, y que la ambulancia se lo lleve y la ambulancia choque en el camino, y producto de choque fallezca, ¿no? Entonces, si esa persona fallece producto de choque y no producto de el golpe que yo le di, lógicamente que hay digamos, un nexo de causación, porque si yo no lo hubiese golpeado, la persona no estaría en la ambulancia, ergo tampoco hubiese fallecido. Pero a lo que me tengo que preguntar, que es una pregunta diferente, es si yo le puedo imputar la obra, o si se puede imputar a mi persona esa obra como propia, es decir, el resultado mortal. Lógicamente que no, ¿no? Esto conforme al principio o a la idea de la dominabilidad del hecho, que en principio yo no la habría tenido. Y esto, que vendría a ser el pragma dentro de lo que es la tipicidad sistemática, todo este análisis, luego lo tengo que además reafirmar para decir que existe tipicidad con el tipo conglobante, con el aspecto conglobante del que le veníamos hablando tan característico, que viene dado por la lesión a un bien jurídico. La lesión a un bien jurídico porque conforme al principio de lesividad de nuestra Constitución Nacional, el artículo 19 de la Constitución Nacional, lo importante es que para que pueda intervenir o que se pueda dar paso al ejercicio de poder punitivo exista una concreta afectación a un bien jurídico. En caso contrario, vamos a tener que reducir cualquier arbitrariedad o irracionalidad, ¿no? Incluso me imagino aquellos casos de insignificancia, que bueno, son conocidos por muchos, los casos de consentimiento, ¿no? Si yo consiento que me hagan un piercing, después no puedo ir a denunciar a la persona que me lo hizo por lesiones, porque ya lo consentí, y se supone entonces que no hay ningún conflicto desde el punto de vista del artículo 19 de la Constitución Nacional. El caso de actividades fomentadas por el derecho, como las más conocidas, son las actividades deportivas, donde siempre el límite es el reglamento de la actividad, que bueno, en muchos casos las actividades deportivas pueden dar lugar a lesiones, y en este caso obviamente no serían, digamos, típicas, sino atípicas, en el caso de que se hayan dado en el marco del reglamento de la actividad de que se trate, y el cumplimiento de un deber. Este aspecto objetivo que se compone de la tipicidad sistemática y conglobante, además requiere que se compruebe el aspecto subjetivo, que en los tipos activos dolosos va a estar caracterizado por el dolo y eventualmente en algunas figuras por los elementos subjetivos distintos del dolo. El dolo entendido como conocimiento y voluntad, a diferencia de aquellas posturas más normativistas en donde reducen el dolo al solo conocimiento, sino digamos que en la visión de Alagies, Lócar y Zaffaroni, la voluntad es un elemento también del dolo. Y esta tipicidad se sigue extendiendo también con diferencias, lógicamente, porque en el caso de los delitos culposos vamos a tener otra estructura, lo mismo en los omisivos, e incluso, digamos, el aspecto subjetivo del tipo culposo va a ser la culpa y no va a ser el dolo, se va reproduciendo. Pero la idea es que podamos cumplimentar toda esta verificación de cada uno de los requisitos o las exigencias de cada una de las estructuras típicas para verificar que tengo una conducta típica.
¿Por qué? Porque recién ahí, o quizás desde la visión de Zaffaroni, en una posición conglobada puedo determinar si esa conducta típica es antijurídica o no. ¿Qué quiere decir esto? Si la conducta típica está permitida o no por el derecho, ¿no? Porque tenemos algunos supuestos que vienen incluso de todo el ordenamiento jurídico y algunos puntualmente que vienen de la legislación penal que habilitan a digamos, que no sean activas, sino que van a estar garantías jurídicas como es legítima defensa, como es el caso de el estado de necesidad urgente o el ejercicio de un derecho. Obviamente que si no se encuadra en los casos permitidos, vamos a poder afirmar la existencia de un injusto penal, que es la acción típica y antijurídica, que como último requisito nos va a exigir que sea culpable, ¿no? En esta idea de la culpabilidad como un juicio de reproche, donde, digamos, se le reprocha el injusto al autor por no haberse comportado, digamos, conforme a lo exigido en la norma cuando podía hacerlo, ¿no? Esto en términos generales, porque siempre hay supuestos donde obviamente vamos a tener la posibilidad de excluir la culpabilidad por distintos motivos, como puede ser un estado de necesidad exculpante, como pueden ser los errores de prohibición, como puede ser también el caso de supuestos de conciencia, digamos, que estén, digamos, supuestos de alteraciones de las facultades mentales, que hagan que esa culpabilidad se excluya. Ahora, lo que sí está claro es que uno tiene que poder afirmar la existencia de todos estos estratos para afirmar la existencia del delito. Esta teoría que acabamos de ver, que obviamente estoy abierta a todas las preguntas que quieran hacer de modo particular, no siempre ha sido así, sino que a lo largo del tiempo esto fue variando. El primer modelo que encontramos es el de los causalistas, que van del periodo de 1850 a 1906, que también los causalistas, así denominados, también se conocen como clásicos, obviamente en una clara referencia que era lo pasado de época o lo ya superado, además de conocerse también como el sistema objetivo-subjetivo, porque se caracteriza por un injusto puramente objetivo, sin elementos subjetivos, y una culpabilidad totalmente subjetiva, que esto ya lo vamos a ver. Y también conocido como sistema Lis-Belling por sus principales expositores. Esta llamada teoría causal de la acción, que es obra de Frank von Lis, tomó lo que, digamos, era propio de la época, digamos, en que estaba en auge el positivismo, en donde el hombre se asombraba, digamos, del dominio que podía llegar a tener de la naturaleza y por eso quería con la ciencia llegar al infinito. Entonces, Lis lo que trató es construir un sistema, como lo haría, digamos, un físico o un químico, a través de estancos, y por eso graficó una pirámide en donde la base era la acción y después se le iban agregando los predicados, los restantes. Lis construyó su teoría sobre la base de los sentidos, es decir, lo que yo veo, lo que yo siento, lo que toco, lo que huelo. Entonces, lo que importaba era lo que la conducta era en la realidad exterior, sus aspectos causales naturales, es decir, se describe el fenómeno, o sea, ¿qué es lo causal? Primero ve una muerte y el proceso causal que lo provocó. Luego averiguó quién la provocó y por qué la causó, ¿no? Y esto nos coloca en el punto de vista de que hay que recurrir a la posición de un tercero observador. Entonces, lo que interesa es lo que se ve, el movimiento corporal con prescindencia de cuál sentido del suceso, digamos, de ese fenómeno. O sea, si yo describo, digamos, lo que veo, un sujeto que voluntariamente mueve un dedo, con lo cual aprieta el gatillo de un arma, sale un disparo, digamos, que pega a una persona y la mata, digamos. Esto es lo que a mí me importa, es decir, describo lo que veo, sin interesar cuál es la voluntad final del sujeto, porque no hay subjetividad a este nivel. Pero esto es una advertencia porque, ojo, o sea, que no haya voluntad,
digamos, no significa que no haya voluntariedad, es decir, esta idea por la cual el sujeto movió su dedo y apretó el gatillo. La acción es un movimiento corporal que produce una modificación en el mundo exterior unida por un nexo causal. Obviamente que si la acción es objetiva, es decir, no hay elementos subjetivos, no hay sentido del suceso, el desvalor que se hace también es objetivo. Por eso es que la antijuricidad en este modelo, es decir, todo el injusto es objetivo porque no hay elementos subjetivos. Es decir, ustedes fíjense que recién vamos a tener, digamos, la idea de la culpabilidad, los elementos subjetivos, donde nos vamos a centrar en lo interior y no en lo externo, que es lo que concentraba la culpabilidad en aquella época, que era el dolo y la culpa, porque el dolo y la culpa, que hoy lo encontramos en la tipicidad, es, podemos decir, producto de la teoría finalista. Hasta entonces, si digamos, seguíamos en el análisis de la acción y de la antijuricidad, digamos, íbamos a encontrar toda una estructura puramente objetiva, ¿no? Y si pensamos así, si ustedes se ponen a pensar en las causas de justificación o en tipos permisivos que no tienen aspectos subjetivos, para esta teoría, si una persona le disparaba a otra, siendo que luego se observaba que el muerto tenía un revólver y que iba a dispararle, el homicida habría actuado en legítima defensa a pesar de que subjetivamente no tenía la voluntad de defenderse. Pero para List, el delito era una acción antijurídica, culpable y punible. A diferencia, digamos, de lo que veíamos anteriormente con el modelo que antes veíamos de Zaffaroni y Lagies-Lockhart, vemos que algo sobra y que algo nos falta. Algo sobra porque la punibilidad, podemos decir, para nosotros no es un elemento del delito, sino que es una consecuencia, pero también faltaba la tipicidad, que es el aporte que hace Belling en 1906, digamos, en la construcción de esta teoría, y que, además de hacer ese aporte en 1906, permanece la tipicidad como meramente objetiva. No es que en la tipicidad aparece el dolo y la culpa, ¿no? Sí aparecen estas estructuras de la tipicidad, las grandes estructuras de la tipicidad, pero no aparecen la forma de el dolo y la culpa. ¿Por qué? Porque el injusto, la acción típica y antijurídica, sigue siendo totalmente objetiva. En la culpabilidad, como ya dijimos, encontramos todo lo interno que no estaba anteriormente en el restante análisis de la teoría del delito, porque se consideraba la culpabilidad como la causación psíquica del resultado, es decir, era una relación psicológica entre el hecho y el autor, que admitía dos posibilidades, el dolo y la imprudencia, que eran formas de ser culpable. Esto obviamente, si ustedes ya avanzaron sobre este tema, va a traer como una consecuencia, que es el análisis del error únicamente al nivel de la culpabilidad, lo que nosotros conocemos luego como la posibilidad de hallar errores, también errores de tipo, en este caso no se van a dar porque, digamos, con esta idea de que todos los elementos subjetivos están en la culpabilidad, hacen que todos los errores se produzcan a nivel de culpabilidad. Porque lo que sí tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener errores posibles dentro de lo que es la teoría del delito y que lo van a ir viendo específicamente en los casos en donde el sujeto aprecie erróneamente un elemento objetivo, ¿no? Y así es que cuando con la teoría finalista el dolo y la culpa se van a la tipicidad, aparece esta división de los errores de tipo en el plano de la tipicidad, que en algunos casos van a excluir o eliminar directamente la tipicidad y en otros casos van a dejar subsistentes la posibilidad de la tipicidad culposa, si es que hubiese la figura culposa. Los errores de prohibición se van a dar en el plano de la culpabilidad. Esta teoría de los causalistas fracasó justamente, se puede decir, o que entra en crisis, entre otras cuestiones, por esta idea de la culpabilidad como relación psicológica, porque había ciertos casos que no se podían explicar, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, hay ciertos casos paradigmáticos que siempre se citan en todos los manuales, que son el del cochero y el caso de, digamos, las parteras. En el caso, digamos, del cochero es el típico
supuesto en donde un patrón le dice a su empleado que salga a la calle con un caballo que está nervioso y cansado para trabajar, y que el empleado le dice a su jefe: miren, no voy a salir con el caballo porque está muy nervioso, se puede desbocar, puede lastimar a alguien. Y el jefe le retruca y le dice: bueno, no, si obviamente no salís con el caballo, te quedás sin el trabajo. Y el cochero sale, y cuando sale pasa lo que había previsto, ¿no? Es decir, se les desboca el caballo y termina lesionando o lastimando a alguien. Entonces, desde este punto de vista, las discusiones que se empiezan a generar en el Tribunal Supremo Alemán es que si uno pensaba solamente en la relación psíquica del hecho con el autor, bueno, solo nos quedaba determinar si el cochero había actuado de forma imprudente o dolosa, cuando lo que no se tenía en cuenta era la posibilidad de que, por ejemplo, en el ámbito de la culpabilidad, de los estados de necesidad exculpante, porque este es un supuesto de estado de necesidad exculpante, porque la persona no podía hacer otra cosa, porque tenía reducido su ámbito de autodeterminación. Y ahí es donde se incluye esta idea de la teoría de la culpabilidad mixta, que, bueno, introduce Frank, que es aquella según la cual al do y a la culpa como forma de actuar están ubicados en el plano de la culpabilidad, se le agrega el elemento normativo que es el juicio de reproche, es decir, aquel mediante el cual yo le reprocho a una persona no haberse comportado conforme a la norma, pudiendo hacerlo. Y esto, que bueno, ya postulaba Frank en 1907, va a ser receptado por los neokantianos o neoclásicos o normativistas, que podemos decir que es la siguiente corriente entre los años 1906 y 1935, ¿no? Ahí, digamos, la culpabilidad es mixta porque no es solo psicológica, sino también normativa. Pero hay algunos cambios, ¿no? Porque Rasbrook ya decía, en una crítica y clara referencia a los causalistas, que el naturalismo, igual, digamos, en cuanto a lo que se señalaba con la acción, ¿no? Ese fenómeno causal, era una falacia, porque del ser, ¿no? De esta realidad, no se derivaba ningún deber ser, señalando que justamente el error en que incurrían los causalistas era construir un sistema en base a datos empíricos, en lugar de construirlo en base a valores, ¿no? Señalaba que la realidad no tenía forma, sino que era amorfa, y que el intérprete era el que le iba a dar esa forma, ¿no? Que la valoraba. Y esa valoración debía hacerse conforme a los fines del derecho penal. Entonces, el delito en sí era un problema valorativo. Entonces, en el ámbito de los neokantianos no hubo un cambio en cuanto a lo que era el concepto de conducta de los causalistas, sino que cambió la teoría de conocimiento a través de la cual se llegaba a ese concepto, ¿no? Porque esa teoría de conocimiento era idealista, a partir de la cual el derecho penal crea el concepto, por eso es el concepto de acciones valorativo, a diferencia de los clásicos, que es ontológico. Porque si ustedes se ponen a pensar, incluso en el caso del concepto de acción de los causalistas, solamente abarcaba a la acción o esa inervación muscular, pero no permitía explicar, por ejemplo, la omisión, ¿no? Porque es un concepto natural de conducta, la omisión no es nada, más allá de que desde el punto de vista de Zaffaroni y Alagides Lócar, a nivel pretípico todas sus conductas, porque en definitiva en la omisión lo que se trata es de un hacer diferente, no de un no hacer, ¿no? Pero los neoclásicos construyen el concepto de acción propio del derecho penal porque terminan diciendo que es acción, digamos lo que le parece que es acción al derecho penal, ¿no? Es un concepto totalmente valorado. Entonces, para ellos, la acción es una manifestación de voluntad dotada de un mínimo de querer subjetivo que produce una modificación en el mundo exterior o que lo deja inerte cuando el derecho esperaba que lo modificara. Es decir, esta idea de que el derecho espera algo denota justamente la omisión.
El tipo penal sigue siendo objetivo porque hasta entonces el dolo y la culpa seguían en la culpabilidad, pero empieza a entrar en crisis el plano de la tipicidad por la existencia de los elementos subjetivos distintos del dolo, porque se empieza a discutir que en algunos tipos penales se exige un plus adicional al dolo, ¿no? O sea, ustedes piensen en las ultrafinalidades, ¿no? Por ejemplo, la figura del artículo 80 inciso 7 del Código Penal, exige un algo más, ¿no? Ese homicidio agravado, o sea, el hecho de matar con la finalidad de ocultar un delito, lograr la impunidad para sí o para otros, etc. Hay un plus adicional al del homicidio en sí mismo, en cuanto al dolo, ¿no? A ver, podría seguir, pero creo que son temas complejos, así que voy a centrarme en el finalismo. Igual se va a ir desmenuzando o analizando pormenorizadamente cuando se toquen cada uno de los temas: acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Pero si pasamos al finalismo, que va del año 1935 a 1970, las críticas que se van haciendo a los neoclásicos van despejando justamente camino para que el dolo y la culpa vayan al tipo, ¿no? Weber fue el que expuso un concepto de tipo enteramente mixto en 1935, y Graf Sudona también un concepto complejo de tipo en 1936. Este concepto de tipo complejo mixto es el que es tomado por Welzel a partir de 1935, y en donde también, además de llevar al tipo, el dolo y la culpa, es decir, que salen de la culpabilidad, en donde la culpabilidad queda solo con el juicio de reproche, y ya admitimos, digamos, como consecuencia que en el plano de la tipicidad se pueden dar errores, porque al tener los elementos subjetivos en la tipicidad, nos permiten que cuando hay un error de apreciación de un elemento objetivo, exista un error de tipo en el plano de tipicidad, que el concepto del injusto, es decir, cuando hablamos de acción, de tipicidad y de antijuricidad, estos tres, del injusto penal, sea personal, es decir, porque hay elementos subjetivos en ese injusto, es decir, ya no es meramente objetivo, y este es uno de los cambios. El injusto ya deja de ser meramente objetivo para pasar también a incorporar elementos subjetivos, y en el plano de la culpabilidad nos quedamos con un juicio de reproche. Obviamente que Welzel parte de una filosofía realista a partir de la cual el objeto ya existe y el sujeto lo único que hace es reconocerlo. Hay cierta coincidencia en este punto con List, en el sentido de que se parte de la descripción de los datos que brinda la realidad, pero además toma dentro de la base del concepto la voluntad del sujeto, en donde hay una diferencia sustancial, porque si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de List consideraba solo una parte de la realidad, es decir, lo exterior, desde el punto de vista de la acción, ¿no? Porque Welzel agrega lo interno, la voluntad del sujeto dirigida hacia la finalidad, porque la conducta es voluntaria, y no es un mero resultado mecánico, o sea, se da cuando hay una decisión por parte de la gente. Incluso la conducta sigue siendo voluntaria aun cuando la decisión no sea tomada libremente por el sujeto, o que ésta se tome motivado por coacción o por circunstancias extraordinarias, porque será un problema de la culpabilidad y no de la conducta. Es un movimiento corporal, se trata de una conducta que es voluntaria, y obviamente que después esa finalidad tipificada en el caso del dolo se va a verificar en el plano de la tipicidad, encontrando ya en esta estructura, cuando el dolo y la culpa pasan a la tipicidad, esas grandes 4 estructuras o grandes departamentos con distintas habitaciones de los que hablábamos al principio, en el plano de la tipicidad activa dolosa, la tipicidad activa culposa y la omisiva dolosa y culposa respectivamente. Digamos, quedan esas 4 estructuras. Con esas indicaciones también que yo les hacía. Y la culpabilidad queda, digamos, con el elemento normativo del juicio de reproche.
También existieron y existen posiciones. Hay un discípulo de Belzel, que es Kaufmann, que llevó la posición de su maestro, dejando de lado básicamente todos los elementos objetivos del injusto, digamos, llevando todo al subjetivismo radical o extremo, básicamente, digamos, potencializando todos los elementos subjetivos, lo cual trae algunos problemas en nuestro derecho, digamos, en el derecho penal, con límites que vienen dados incluso desde nuestra Constitución, por el principio de lesividad o ofensividad que está receptado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Ahora, el funcionalismo, podemos encontrar dentro del funcionalismo a Roxin, también en el funcionalismo, si se quiere, más, quizás con posturas más extremas, a Jacobs. En el caso de Roxin, bueno, las categorías del delito, toda la estructura, están orientados de acuerdo a los fines del derecho penal en una sociedad moderna, que vienen dados de la política criminal, estableciendo una relación entre la dogmática, la política criminal y el sistema social. Ahí el funcionalismo va a considerar que todo aquello que el hombre es libre, digamos, de hacer, en un presupuesto de la culpabilidad normativa, es una ficción. ¿Por qué? Porque piensan que es indemostrable desde el punto de vista de la ciencia, es decir, no hay estudio científico alguno que diga que el hombre, para Roxin, es libre de actuar o no lo es decir, que tenga la capacidad para autodeterminarse. Por eso cuando, digamos, realiza, digamos, su construcción teórica, no vamos a encontrar en este plano a la culpabilidad, sino a la responsabilidad, porque es reemplazada la culpabilidad por criterios de prevención dados en función a las necesidades de política criminal en base a la necesidad de la pena. Pero recurre a la culpabilidad para poner un límite a esa necesidad de política criminal, ¿no? Esa es quizás una contradicción. Ahora, hay algo muy característico también de las teorías de Roxin y Jacobs. Voy a comenzar con la de Roxin, así sintetizo un poco a este autor, que repito, esta primera clase introductoria es una breve síntesis, quizás muy compleja, pero que sirve de primer pantallazo, digamos, sobre los distintos temas que van a comenzar a ver a partir de las clases específicas de cada uno de los temas, porque justamente, digamos, lo que importa en los injustos, digamos, en el injusto, digamos, de Roxin, y digamos que cobra gran importancia, son los criterios de imputación objetiva, porque nosotros tenemos distintos criterios de imputación objetiva. Si ustedes se ponen a pensar, cuando hablábamos de la tipicidad o en la construcción de Zaffaroni en la Gies Lockhart, decíamos que la posibilidad de imputar la obra a la gente como propia venía dada por el criterio de la dominabilidad, es decir, que yo me convierta en, digamos, la persona que puede decidir el sí, el cómo, el dónde, es decir, tener el dominio del hecho, en el caso de los autores o de los partícipes primarios. En los casos de Roxin y de Jacobs, los criterios que junto con el de la dominabilidad forman parte de las respuestas actuales a los problemas de la imputación objetiva. En el caso de Roxin, el criterio es el del aumento del riesgo, ¿no? Porque obviamente, si nos ponemos a pensar, vivimos en una sociedad de riesgos, producto de los cambios de la globalización, de las formas de vida en nuestras sociedades, que hacen que hoy, bueno, cuando uno sale, por ejemplo, a caminar en la calle, esté expuesto a un montón de riesgos. Pasa que algunos van a ser aprobados y otros no vamos a tener que poder ni querer tolerarlos, ¿no? Si uno va caminando por la calle, se pone a ver que lo primero que puede ver si levanta la cabeza para arriba, que tenemos las calles llenas de cables, que digamos hay autos que van y vienen,
bueno, hay algunos que son estos riesgos que deben ser tolerados, que son riesgos permitidos, pero hay otros que no van a ser permitidos, ¿no? Y cuando se aumentan esos riesgos, cuando se aumenta ese riesgo, es donde se va a poder hablar de un criterio de imputación objetiva. Lógicamente con ciertos criterios que van a permitir excluir, digamos, el aumento de riesgo, como puede llegar a ser, por ejemplo, la idea del autopuesto en peligro de la víctima, como otros, porque la autopuesta en peligro de la víctima es el caso en donde una persona conscientemente se decide ponerse en peligro, o por ejemplo, que es el caso de si yo decidiera tener relaciones sexuales sin cuidarme, con alguien que sé que tiene VIH. En este caso yo me estaría poniendo en peligro, por ende, si yo denunciara penalmente a la persona con la que contraje o con la que tuve, digamos, relaciones sexuales, bueno, esto va a ser un criterio de exclusión de la imputación objetiva porque yo me autopuse en peligro. También, digamos, en los supuestos de disminución del riesgo, ¿no? También va a poder excluirse esta posibilidad, que es en los casos, por ejemplo, si alguien le arroja una piedra a un tercero, una piedra que va dirigida a apuntarle a la cabeza y yo la desvío hacia el hombro, digamos, con eso reduje o disminuyo el riesgo para esa persona. Entonces, en ese caso, si se me denunciara penalmente por lesiones o por tentativa de homicidio, bueno, esta podría ser una causal para excluir la imputación de la obra mía como propia. Bueno, y obviamente que los distintos causales de exclusión de la imputación objetiva también hay otras, y son las que vamos a ir viendo clase a clase. Ahora, en cuanto al funcionalismo sistémico, representado modernamente en Alemania en autores como Jacobs, sigue la concepción sociológica sistémica de Luhmann, porque parte Jacobs de la afirmación de que el funcionalismo jurídico penal se concibe como aquella teoría según la cual el derecho penal está orientado a garantizar la identidad normativa, la constitución y la sociedad. Todos los elementos del delito son apreciados en función de garantizar el sistema social. Por eso es que recurre a la valoración de todos los elementos, es decir, lo normativiza, siempre teniendo en cuenta razones de política criminal basadas en la necesidad de la pena que vienen dadas por la prevención general positiva, que es justamente su teoría de la pena, es decir, el mantenimiento de la vigencia de la norma que pasa a ser el bien jurídico. Porque esto lo quiero aclarar, por ejemplo, uno está acostumbrado a que el bien jurídico, por ejemplo, en nuestro Código Penal nosotros vemos los bienes jurídicos, la vida, la propiedad, bueno. En este caso, la teoría, digamos, de Jacobs, lo que viene a mostrar es justamente que el bien jurídico para él se reduce a la vigencia de la norma. Y esto trae algunos problemas, incluso ya, digamos, desde el punto de vista, digamos, de la idea, digamos, que toma sociológicamente, porque, digamos, todos en esta sociedad, ¿no?, de la que parte Jacobs, tenemos roles, ¿no? Incluso nosotros los tenemos también. Lo que pasa es que en la teoría, digamos, que toma Jacobs son roles estáticos y no dinámicos, es decir, todos tenemos un rol asignado único en el momento en que estamos actuando. Es decir, si yo cumplo distintos roles en la sociedad, es decir, soy madre, soy funcionaria, soy docente, soy hermana, soy hija, etcétera, lo que importa es el rol que estoy cumpliendo en el momento en que se me intente imputar un hecho como obra propia, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, hay un caso muy, muy conocido que es el caso del camarero biólogo, que es aquel según el cual un biólogo, que además es camarero, sabe que está por servir una comida que está en mal estado o que está envenenada, e igualmente la sirve. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba cumpliendo el rol de camarero y no de biólogo, es decir, en ese momento el rol que cumplía era el camarero.
Entonces, si nosotros pensamos que desde la construcción que realiza Jacobs los roles son estáticos y no dinámicos, importa el rol del momento, y además el criterio de la imputación objetiva es el de la defraudación a las expectativas del rol. Es decir, si yo defraudo el rol, se me puede imputar la obra como propia. En este caso, el camarero biólogo, como actuaba como camarero, no tenía por qué saber o por qué aplicar sus conocimientos de biólogo. Esto quizás es una de las mayores contradicciones, porque desde el punto de vista de las restantes construcciones, incluso si uno lo pone a pensar desde el punto de vista de la teoría de Zaffaroni y la Lockhart, en este caso el camarero, primero que tenía el dominio del hecho, y segundo que tenía el conocimiento y finalmente la voluntad de servir ese plato. Pero bueno, si pensamos en roles estáticos y solo nos importa el rol que cumplía como camarero, entonces, bueno, no será responsable penalmente por ese hecho desde la teoría de Jacobs. Esta idea de la imputación objetiva centrada en la defraudación a las expectativas del rol también admite excepciones, como en el caso de Roxin, una muy similar a la autopuesta en peligro de la víctima, que es la de la competencia de la víctima, que es básicamente lo mismo, es decir, el caso de que una persona se suicide y se tire debajo de un auto, bueno, es un caso de competencia de la víctima, es decir, si una persona se quiere quitar la vida conscientemente y se tira bajo un auto, si no se tira, y bueno, por ejemplo, si yo la pisara, va a ser lo mismo con cualquier otro vehículo, es decir, si no pasaba yo, pasaba otro y se la llevaba puesta. Entonces es una causal de exclusión de la imputación del criterio de imputación objetiva, así como otros, el principio de confianza, que es conocido, que básicamente refiere a aquellas distribuciones de tareas que se dan en el ejercicio, por ejemplo, de una profesión. Los más conocidos es el caso del médico, del instrumentista, de la enfermera, ¿no? En donde uno presume que hay confianza en que cada uno va a cumplir correspondientemente con sus tareas y bueno, no se le puede imputar a otro lo que le correspondía en sus tareas a otro profesional. Y, por ejemplo, la prohibición de regreso, el riesgo permitido, son todos causales que nos van a permitir excluir la imputación objetiva. Esto a grandes rasgos, porque después se irán analizando paso a paso en las distintas clases o las distintas tutorías que se vayan dando de manera más explayada cada uno de los temas, pero también aquí es importante destacar que en construcciones como las de Jacobs se tienden a que todos los tipos sean de posición de garante, porque, digamos, nos coloca a todos en posiciones de garantes. Quizás esto sea algo para extender más en el ámbito de la clase de tipicidad, pero bueno, quedo ahora a las preguntas y a las dudas y a las consultas, que creo que me parece que es lo más interesante en lo que yo les puedo ayudar. Hola. 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 Ya la desmuteás a Nico, por favor. Ay, Está muteada en la cuenta todavía.
Ahí está. Ahí, ahora tengo audio, perdón. Un problema. Chicos, ahí abrimos a consultas como para poder ir viendo los temas que vimos recién con Nadia. Ahí tenemos a Sofía que hace una consulta, no me quedó claro lo de tipicidad conglobante, si se puede desarrollar eso. Claro. Bueno, esto es así. La tipicidad conglobante es una característica que se da en la estructura típica de la construcción de Zaffaroni y el eje de Lockhart, que se llama justamente conglobante porque debemos hacer una comprobación en todo el ordenamiento jurídico. Primero, ¿no? Voy de nuevo a lo mismo que explicaba antes. En la tipicidad vamos a tener distintas estructuras típicas. El tipo activo doloso, el tipo activo culposo, el tipo omisivo doloso y culposo, que en cada caso vamos a encontrar un aspecto objetivo que se va a comprender de una tipicidad sistemática, que es básicamente verificar, como dirían estos autores, el pragma, que es decir, bueno, se dan todos los elementos objetivos de un tipo penal, que esto lo van a ver puntualmente en la clase o en la consulta de tipicidad, y después, para poder dar el paso de afirmar el aspecto objetivo, no solo va a restar, no solo va a quedar la tipicidad sistemática, sino también la conglobante. La conglobante lo que intenta verificar es si el pragma es conflictivo, es decir, a mí no me alcanza, y esto se repite en los aspectos objetivos de todas las estructuras típicas también, siguientes, es decir, la culposa y también las omisivas, porque a mí no me basta que se den todos los elementos de un tipo penal, sino que yo también lo que quiero averiguar es si el pragma es conflictivo, si la conducta que se da en la realidad es conflictiva porque se lesiona un bien jurídico. Y esto es importante a veces traerlo a colación porque en muchos casos se prescinde de o se le resta importancia a la lesividad o a la ofensividad en los términos del artículo 19 de la Constitución Nacional. Es decir, las acciones, me pongo, si mal no recuerdo el artículo 19 de la Constitución Nacional, si lo recito, las acciones que no ofendan a terceros o la moral, etcétera, bueno, quedan reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Qué quiere decir esto? La tipicidad conglobante, primero, en esta estructura de estos autores, cobra importancia para concretar el principio de lesividad, que es un principio constitucional, porque toda la teoría de estos autores, que esto es una característica, está atravesada por los principios constitucionales e incluso convencionales que sirven para la reducción del poder punitivo. Esa es la visión en este modelo de los autores de la contención y la reducción del poder punitivo que se da en todas las teorías. Es decir, contener la arbitrariedad y la irracionalidad. Y en este caso, la arbitrariedad y la irracionalidad sería, por ejemplo, decir que una acción es típica cuando no hay afectación a un bien jurídico. Esto se pone en tela de juicio o quizás entra en crisis con, por ejemplo, los delitos de peligro abstracto, ¿o no? Porque piensen ustedes en los casos de delitos como el grooming o tipos penales como el grooming, ¿no? Donde, digamos, lo que es la conducta, vendría a ser la conducta típica, es ponerse en contacto a través de las redes con un menor con la finalidad de, ¿no? Es decir, se llegan incluso a adelantar, digamos, los ámbitos de punición a actos preparatorios o lo que pasa con los delitos de peligro en los supuestos de tenencia, ¿no? Por ejemplo, la tenencia de pornografía infantil. ¿Qué es lo que sucede con la tenencia de pornografía infantil? Hoy ustedes piensen que esto se ha introducido como un tipo penal, esta prohibición de, digamos, la tenencia de pornografía infantil, que si cualquiera de ustedes recibiera una foto en un grupo, ¿no?, de una persona sin ropa menor de edad, bueno, en estos casos cualquiera podría, digo, si tiene en posesión en su celular la foto de un menor sin ropa sin saberlo, más allá de que después se verifique o no, daría lugar a la tenencia de pornografía infantil. Lo mismo pasa con la tenencia
de estupefacientes para consumo personal, que pese a que hace 10 años se dictó el fallo Arriola, hoy seguimos, más allá del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se sigue criminalizando a las personas por tenencia de marihuana con fines de consumo personal, ¿no? E incluso hay un montón de procesos, digamos, penales por este tipo de tipos penales. Entonces, lo que se apunta es a que el poder punitivo, siendo conscientes todos nosotros que el fin último es, digamos, la habilitación o la imposición de una pena, tratar de contenerlo y de reducirlo en estos casos que son arbitrarios, como también puede ser la insignificancia. Ellos excluyen la lesión al bien jurídico, por ejemplo, con la insignificancia. Si yo le hurto a una compañera un fósforo, nadie me va a venir a hacer una denuncia penal de hurto. O quizás sí. ¿Por qué? Porque hay casos súper conocidos, si ustedes se ponen a pensar, está el caso conocido del PBT federal, que llegó a la Cámara Federal de Casación, el caso de un chico que fue a comer una persona privada de la libertad que fue a declarar un día un juzgado y estaba muerto de hambre por la cantidad de horas que había estado esperando hasta declarar y se comió el pebete de un empleado de juzgado. Bueno, y esa causa penal llegó hasta la Cámara Federal de Casación Penal. Entonces, lo que se trata de evitar es, además, digamos, de otras cuestiones, digamos, de contener y reducir esa irracionalidad. No sé si se entiende y si quedó un poco más claro. No veo. Sí, estoy. Es decir, lo importante es que esté acompañado siempre de la lesión un bien jurídico, en base al artículo 19 de la Constitución Nacional. Y esto es importante de remarcar porque hay muchas teorías donde la lesión al bien jurídico, por ejemplo, para los subjetivistas, deja de ser importante. Y esto es inconstitucional desde el punto de vista, sostenerlo desde el punto de vista del artículo 19 de la Constitución Nacional. Perfecto. ¿Qué otra duda? A ver si desde Facebook hay alguna duda. No, por ahora no. Abrimos a consultas desde Facebook también el vivo o acá desde el Zoom. Si alguno tiene alguna consulta, las leemos en voz alta, así nadie las puede explicar. Yo sé que los temas que se vieron hoy son un poco complejos, pero es un breve pantallazo porque permite incorporar conceptos que después se van desmenuzando, simplificando a lo largo que se van dando cada una de las clases conforme a cada uno de los temas, ¿no? Quizás es mucha información, siempre nos pasa, pero bueno. Bueno, si no hay más consultas, vamos a ir terminando la clase. Como vos decías, Nadia, son temas bastante complejos. Te agradecemos un montón por dedicarle un tiempo para poder dar este apoyo, esta guía a los estudiantes que no están recibiendo clases. Vamos a estar viendo un poco más en profundidad los próximos miércoles. El próximo miércoles a las 6 de la tarde vamos a estar viendo acción, como para poder profundizar un poco más, y después el miércoles siguiente vamos a estar viendo tipicidad, como para ver los temas en específico de cada uno de los estratos. Pero bueno. Igual les dejo, si quieren, mi mail o pasáselo vos, Mica. Se los digo igual por acá para que lo puedan anotar y no quede circulando por todos lados, que es nadia-espina@hotmail.com. Entonces me pueden preguntar lo que quieran, lo que tengan dudas, que bueno, se los voy a responder. Perfecto. Muchas gracias, Nadia, por la predisposición, por el tiempo nuevamente. La verdad que las clases tuyas son súper claras y siempre es un placer escucharte dar sobre teoría del delito, parte especial. Así que nos vamos a estar encontrando seguramente los próximos miércoles, y cualquier duda o consulta que tengan, estamos a disposición para conectarlos con Nadia o para poder evacuar y que lleguen con más herramientas preparados para el parcial.
Recuerden que la transmisión en vivo de Facebook se guarda dentro de nuestra red social y también desde la aplicación del celular de la Centeno en la sección de tutorías, como también todas las otras tutorías que estamos dando de las demás materias. Por último, recordarles que este viernes 8 de mayo a las 18 horas vamos a estar abriendo un debate con el doctor Raúl Zaffaroni, Graciana Peñafort y Gustavo Vargas, co-titular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General, para poder justamente debatir desde una mirada academicista y jurídica lo que está sucediendo con la situación de cárceles y el Poder Judicial en estos momentos de coronavirus que estamos atravesando nuestro país y el mundo en general. Así que esperamos poder contar con toda su presencia, lo vamos a estar transmitiendo en vivo desde Zoom y desde nuestro Facebook para que podamos todos juntos participar y pensar y replantearnos, ¿no?, estas cuestiones siendo estudiantes que estamos en formación para poder incorporar algunos conceptos y dar la discusión dentro del campo jurídico. Nadia, muchas gracias nuevamente. Y en serio, escríbanme los que quieran, que no tengo problema en responder. Nos veremos la semana que viene. Nos vemos, muchas gracias. Gracias, Chao. chicos. Nos vemos. Nora Noé, ahí hizo una consulta. ¿A qué hora? El viernes es a las 18 horas. Y las clases de teoría del delito van a ser los miércoles a las 18 horas por Zoom también y en vivo de Facebook por si alguno llega a necesitar. Chicos, muchas gracias a todos por participar de estas tutorías. Recuerden, por favor, agradecemos enormemente la difusión que le puedan dar, porque sabemos que es muy importante y que puede llegar a estar ayudando a muchos estudiantes. Quedan guardadas como en los lugares que les dije, así que agradecemos si lo pueden comentar a sus compañeros, compañeras, por si alguno o alguna no se pudo conectar a esta hora, que sepan que está a disposición. Gracias, chicos. Muchas gracias y cualquier duda, consulta, a disposición.